días y bienvenidos a nuestro evento paralelo sobre Perú. Nuestro evento es titulado Gobernanza Autónoma de Pueblos Indígenas y Soluciones Climáticas, el caso de la nación One Piece. Mi nombre es Rosalba Ortiz y voy a ser la persona que les va a guiar un poco en el seminario. Voy a facilitar el seminario. Entonces, nuestro evento paralelo, como dije, se titula Gobernanza Autónoma de Pueblos Indígenas y Soluciones Climáticas, el caso emblemático de la nación One Piece. Esta sesión va a mostrar cómo funciona la gobernanza autónoma y la gestión territorial de la nación One Piece en Perú y cómo esta nación One Piece protege el ecosistema forestal en su tierra tradicional, a pesar de que en Perú aún no les ha otorgado títulos de propiedad como pueblo, ni se han reconocido formalmente sus estructuras de gobernanza. Esta sesión busca crear conciencia sobre cómo la gobernanza autónoma y la gestión territorial de pueblos indígenas pueden contribuir, o son una contribución de suma importancia para cumplir con los compromisos climáticos, ambientales, nacionales e internacionales de Perú. Queremos generar debate sobre cómo el Perú debe reconocer las gobernanzas territoriales autónomas e incorporarlas en sus planes nacionales y compromisos climáticos. Nuestra sesión se divide en dos segmentos. El primer segmento va a ser de 35 minutos con una primera presentación donde vamos a escuchar sobre el gobierno autónomo de la nación One Piece y donde se nos va a presentar un estudio sobre la cobertura forestal e integridad del territorio de la nación One Piece. Luego tenemos un segmento de 30 minutos con un panel de discusión donde tenemos representantes de la nación One Piece junto con representantes del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Cultura y de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Perú. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Yo quería decirles que al igual que en la plenaria, en la parte de abajo de su pantalla hay dos funciones fundamentales que podrían serles útiles. Una que es un globo terráqueo donde pueden escoger el idioma que quieren utilizar. Toda nuestra sesión va a ser en español, excepto la presentación del señor Anders Krog, que va a ser en inglés. Y la otra función es una que se llama Q&A y es para hacer sus preguntas. Pueden ir escribiendo sus consultas y yo voy a estar monitoreando si hay consultas para alguno de los ponentes. Sin más, vamos a iniciar la sesión con don Bryce Pérez y el señor Andrés Noningo. Don Bryce Pérez es el presidente de la nación One Piece. Y Andrés Noningo es parte del Consejo de Sabios de la Nación One Piece. Ellos nos van a hablar sobre el gobierno autónomo de la Nación One Piece, su historia, cómo funciona, fortalezas y debilidades o desafíos, y nos van a presentar un mapa territorial de la Nación One Piece. Yo les voy a avisar, don Bryce, antes de darle el espacio virtual, cuando ya son 24 minutos para que usted haga su conclusión. Sin más, les pido por favor de apagar sus pantallas y sus micrófonos y le damos la palabra a don Bryce Pérez. Muchas gracias. Buenos días en Perú, buenas tardes, señor. Bienvenidos al foro sobre bosques tropicales de Oslo. Agradecer a Nora por habernos invitado a estar presente aquí. Estamos aquí porque sabemos que los bosques tropicales, la naturaleza, fuente de vida para la humanidad, está en peligro. Y allí tenemos que contribuir todos y todas. Por eso nos motiva a estar acá y quiero empezar con un mensaje que ha preparado la Nación One Piece para el mundo. El tiempo es agua. ¿Por qué es que hemos dicho que el tiempo es agua? Porque en muchas partes del mundo, en todo el mundo, se dice que el tiempo es oro. Sin embargo, los One Piece nos hemos dado cuenta que una familia
Una persona sin oro puede vivir toda una vida, pero sin agua no vives ni un solo día. Por lo tanto, si pones en el equilibrio de la balanza, el agua vale más que el oro, y por lo tanto el tiempo es agua. Y como el tiempo es agua, voy a agilizar un poco la presentación del GTA. Los Huampis vivimos hace más de 7.000 años en la parte norte del Perú, en los departamentos de Loreto y Amazonas, en las cuencas del Morona y del Santiago. Allí está la cordillera de Campañcás, corazón del territorio Huampis, que alimenta de agua a la cuenca del Morona y a la cuenca del Santiago. El 2015, en noviembre, justo cuando se celebraba la COP21 en París, nosotros los Huampis nos constituíamos en gobierno autónomo de la nación Huampis. En esta importante cumbre climática de París, donde estuvieron más de 195 países, asumiendo importantes compromisos para el mundo para frenar el problema de la crisis climática, nos constituíamos nosotros y dijimos al mundo el 1.327.000 hectáreas que tenemos los Huampis como territorio ancestral, poníamos como un aporte para la humanidad para frenar esta amenaza de la crisis climática. Porque nosotros, no solo desde el 2015 venimos aportando con la humanidad este problema de la crisis, nosotros venimos aportando desde hace 7.000 años para que el planeta tenga ese limpio, un oxígeno sano para la humanidad. Por eso nos constituimos, empezamos a trabajar, mirando nuestras generaciones, cuidar esta naturaleza que nos han legado nuestros antepasados. Para llegar allí, lo primero que hemos hecho es una autodemarcación propia, coordinando con todos los pueblos que colindan con nosotros. Hemos hecho un autolideramiento y la autoproclamación como gobierno territorial autónomo. El Estado ni nadie nos ha apoyado aquí para hacer este trabajo. Nos han apoyado las cooperantes, nos ha apoyado IPIA, nos ha apoyado RFN, nos han apoyado nuestros aliados principales para hacer este trabajo. Gracias a ello es que nosotros hemos podido consolidar este territorio milenario ancestral, desde el derecho propio de nosotros, fundamentado en la jurisprudencia ancestral, pero también mirando el reconocimiento del derecho internacional. Ese trabajo nos ha sido duro. Allí tenemos muchas amenazas. Hemos encontrado la minería ilegal presente en nuestro territorio. Hemos coordinado con el Estado Nacional de Perú. Hemos hecho una interdicción propia para hacer que se vayan de manera pacífica los mineros ilegales. Tenemos presencia letal e ilegal de madera. Estamos luchando contra ello, porque sabemos que esto es una amenaza grande para nosotros y para la humanidad si se deforesta esta Amazonía. Derrames de petróleo en nuestro territorio. La presencia de empresas petroleras como la Geopar, que a través de esfuerzos, trabajo con los hermanos Achua, nuestros aliados a nivel internacional, hicimos que se retiren de nuestro territorio. Una lucha permanente frente a estas amenazas grandes. Por eso es que nosotros, mirando la autonomía que nuestros abuelos nos dejaron, porque nadie puede decirnos que no tenemos capacidad para gobernar. Nosotros hemos gobernado y conservado nuestro territorio desde hace miles de años. El Estado peruano no puede decir si tenemos capacidad de gobernar o no. Le hemos demostrado al mundo que los Huampis hemos gobernado desde hace 7.000 años y tenemos este bosque de 1.327.000 hectáreas. Ahora hemos hecho varios trabajos y este camino de ejercer nuestra autonomía y de libre determinación, porque la autonomía y la libre determinación no es un discurso, sino es un hecho al que estamos haciendo los Huampis para poder contribuir hacia la humanidad frente al problema del cambio climático. Por eso es que nosotros, el territorio más importante que la plata que puede haber en los bancos del mundo, porque la plata no se come,
lo que produce la tierra sí se come, pero si no produce nada la tierra, con la contaminación que puede haber, con actividades extractivas en el mundo, nadie va a poder comer por más que tenga miles de dólares en los bancos del mundo. Por eso hay que cuidar a este territorio. Los Wampis hemos apostado que tenemos que cuidar este territorio para vivir sanos, para dejar nuestras generaciones, pero también para la humanidad, porque sabemos que el planeta está sufriendo un calentamiento de 1.5 grados. Nosotros hemos estado en la cumbre climática de Madrid y hemos presentado nuestros aportes. Estamos para seguir trabajando juntos y juntas, todos y todas, para que podamos trabajar frente a esta amenaza, no solo la crisis climática, sino también la pandemia, que es parte de la indignación que tiene la naturaleza porque no estamos respetándolo. Nuestros abuelos supieron respetar y educar a sus hijos con un respeto a la naturaleza, un sistema propio de educación. Y voy a pasar al sabio Andrés, porque ya me toca trasladar. Como ustedes han dicho, somos puntuales también los Wampis. Muchas gracias. Buenos días a todos los representantes que nos escuchan en diferentes países internacionales. Y continuando, el hermano que enfocó detalladamente la visión de defensa territorial de nuestro espacio histórico-cultural, ubicado en el Perú, lado Amazonas y Loreto, Cuenca Santiago y Morona. Pero en realidad, he estado escuchando detalladamente de qué preocupación el mundo observa este sistema de sufrimiento, de lo que se llama calentamiento global. En realidad, no se ha podido más o menos ver desde un punto de vista, prevenir cómo iba a pasar este cambio climático. Ahora, cuando está presente, estamos preocupados. Referente a esto, nuestros ancestros, no sabiendo leer ni escribir, ya han podido prevenir y han podido estar atentos con la naturaleza, tierra, bosque y aire. Bien escuchado algunas voces que daban a cualquier personaje que meditaba escuchar con ayunos y con un base de descansaderos. Y de esa manera han sabido respetar lo que es la importancia del suelo, agua y el bosque y el aire. Es por eso es que hasta la fecha, hasta en esta etapa, nuestro bosque está intacto. No porque son científicos, porque podemos discutir fuertemente respecto a esto. Entonces, solamente por creer de que la vida existe en toda la riqueza natural y el divino nos ha otorgado. Y todas las familias, cuando iban a trabajar, iban con permiso, con una creencia, con un respeto de fe, en autorizar. Pero ahora, lo que nos tildan los sabios y nos dicen de que nosotros somos salvajes. Aún salvajes hemos mantenido este bosque de nuestro espacio histórico-cultural y hasta la actualidad
nos sirven, no solamente nos sirven a nosotros, a los vampiros, sino sirven un servicio muy grande que el divino nos ha otorgado. Nosotros hemos sabido escuchar la voz de alguien que hay que respetar este voz. Porque es que nosotros decimos, y hemos diseñado, el hermano Bryce ha dicho, la dimensión, eso es lo que nosotros estamos manejando. Desde miles y miles de años hemos venido manejando, no es de decir de que no tenemos capacidad de manejar, sino que hemos venido manejando y hasta la actualidad continuamos manejando. Eso es lo que la vida actual que nos ha servido muchísimo en esta crisis climática. Entonces, para mí, es que hay que respetarlo con fe y con un sentimiento grande. No, quizás vamos a pensar que este cambio climático vamos a detenerla, y no va a avanzar mucho más todavía. Si no pensamos profundamente lo que es la importancia de toda la naturaleza que Dios nos ha otorgado, entonces vamos a entrar en una crisis muy fuerte. Estamos entrando, ya está levantando pandemia y está entrando cambio climático. No solamente eso. Yo creo que los grandes expertos científicos ya han venido estudiando porque nos va a caer mucho más fuerte todavía que no vamos a responder. La humanidad no tiene capacidad de responder cuando el divino nos castiga. Entonces, esta es la preocupación de toda la humanidad. Hay un dicho que dice, porque nosotros somos salvajes y no entendemos nada, una crítica, digamos, que nos tilda, los sabios, ¿no? Los que tienen conocimiento de alto nivel. Pero nosotros devolvemos esa crítica. Los salvajes no son los que exterminan el bosque. Los salvajes son los que exterminan el bosque por hectáreas. No una hectárea, sino 50,000, 100,000 hectáreas de desbosque lo hacen en el espacio, digamos, territorial de nuestros pueblos originarios, Nación One Piece, y toda la Amazonía peruana, y de repente, quién sabe, en otras zonas, digamos, internacionales, en donde viven los pueblos originarios, también sucede eso. Eso es lo que yo, algo más o menos, estoy reflexionándome, y esa reflexión sea para toda la humanidad y el mundo. Muy buenos días a todos los que están escuchando. Ustedes han escuchado lo que dijo Pamo Bryce y sabio Andrés Noningo. Bueno, yo me llamo Lili Noningo Antich, soy de la Escuela Sharian de Formación de Líderes que la Nación One Piece ha creado para formar a los jóvenes, porque al pensar ellos no van a estar todo el tiempo con nosotros, o sea, nosotros nos estamos formando para poder saber la defensa del territorio que nosotros tenemos. Ya dijo cuántos metros tenemos, ya dijo Bryce. Por eso nosotros también estamos preparándonos para poder defender nuestro territorio. Ya pues en la escuela aprendemos mucho la defensa del territorio. Nosotros, las mujeres y los hombres juntos, vamos a defender nuestro territorio. O sea, antes las empresas mineras nos atacaban, entraban mucho en nuestro territorio, pero ahora sí, nosotros somos autónomos, por eso sabemos defender, nos estamos preparándonos para, o sea, para que no nos engañen otros, los que vienen de lejos. Sabemos todo, por eso yo también estoy aquí. Estoy preparándome y ya pues sé cómo es la defensa del territorio. Nuestros ancestros han dejado todo para nosotros y pensamos mantener así para la futura generación. Bueno, gracias. Eso es todo lo que yo iba a decir.
Tenemos más tiempo todavía, creo. No sé. Rosalba, ¿tenemos más tiempo? Creo que Sí, empiezo con el mapa. tienen 7 minutos y van a presentar su mapa de zonificación. Tenemos, dentro del trabajo que hemos hecho con el apoyo de RFN, queremos ver el mapa para que vean todos ustedes de cuál territorio estamos hablando. Está aquí. Debes presentar el mapa. Porque no sé. ¿Están viendo el mapa? Pregunto si están viendo el mapa, Rosalba. No lo vemos. Por favor, un momentito. Bueno, este es el mapa que construimos desde que nos constituimos, pero antes de la constitución también empezamos a trabajar todo lo que es la parte de estudio jurídico, antropológico y también todo lo que es el mapeo. Ahí nos hemos dado cuenta que no solo los huampis estamos en el Perú, también están los shuar, que por la delimitación fronteriza nos han separado en las guerras. Están los shuar en el Ecuador. Y hemos hecho una gran alianza también con ellos para que este territorio de 35 millones de hectáreas podamos seguir trabajándolo para poder frenar toda actividad extractiva en este territorio donde estamos los pueblos originarios a través de las cuencas sagradas. También estamos coordinando en ese espacio. Ahí está el mapa. Podemos ver, estamos en esta parte del Perú. Después de este mapa tenemos el mapa histórico-cultural. El mapa histórico-cultural nos hace recordar que cuando llegan las primeras escuelas, nos han enseñado el mapa del Perú, pero no nos han enseñado nuestro propio mapa, nunca. Nos han hecho olvidar sobre la propia historia nuestra, los ríos denominados con otros nombres, las cordilleras con otros nombres. La historia One Piece nos ha enseñado que los abuelos, cuando perdieron el agua, cuando hubo una sequía, tuvieron que luchar contra la boa para recuperar el agua. Este es el territorio de la nación One Piece, 1.327.000 hectáreas. Este es lo que estamos poniendo como un aporte para la humanidad frente al problema de crisis climática. No estamos poniendo dinero, pero estamos poniendo bosque, porque el bosque pues, genera enfriamiento para la tierra. La plata no. La plata muchas veces te puede llevar hacia otros caminos. Puede generar enfriamiento porque puedes hacer buen trabajo con eso, pero si haces mal, como las actividades extractivas, te va a generar calentamiento. Pero este bosque no. Este bosque sí te va a generar enfriamiento de la tierra para mantener en el 1.5 grados de calentamiento que está sufriendo el planeta. Seguimos con el mapa. Tenemos el mapa histórico y cultural. Estos mapas estamos enviando a las escuelas inicial, primaria y secundaria para que los niños vayan conociendo cuál es el territorio, qué nombres tienen las cordilleras, cómo se llaman los sitios sagrados, cómo se llaman las quebradas, dónde está la fauna, dónde está la flora, dónde están los espíritus de nuestros antepasados, con lo que nosotros nos reencontramos para seguir fortaleciendo nuestro espíritu y seguir existiendo como One Piece. Después hay otro mapa de zonificación. Este mapa de zonificación, el Estado del Perú dice hay que hacer el CEE, la zonificación ecológica y económica. Solo se hace este mapeo con miras a los recursos que están allí, pero no se respeta la naturaleza. Por eso es que nosotros desde la mirada propia hemos hecho la zonificación autónoma territorial, 6 categorías, donde están los sitios sagrados intangibles, donde no se puede ir allá para hacer extracción de ninguna especie. Ese mapa también está aquí. Si alguien me puede ayudar para presentar ese mapa, el mapa de zonificación.
A ver, por favor. Es el siguiente, ¿sí? Por favor. Es este mapa de zonificación, es el histórico-cultural al que estaba diciéndoles. Acá pueden ver todo marcadito ahí, donde están las cochas, donde están los espacios, las cataratas, donde están nuestros antepasados, fortaleciéndonos a nosotros para seguir luchando por nuestro territorio, la naturaleza y todos los demás, como ha dicho Andrés. Y bueno, el mapa, de aquí viene el mapa de zonificación. Este trabajo lo hemos hecho de manera conjunta con todos los jefes, lideresas, estos trabajos. Agradecemos aquí a RFN porque nos ha apoyado para hacer todo este trabajo, un aliado principal para estos trabajos que nos están generando muy importantes documentos. Mirando todo este territorio que ven ustedes, y como ya lo he dicho, que este es un aporte que estamos poniendo para la humanidad frente a la amenaza de la crisis climática, nosotros seguiremos luchando para que este espacio no sea impuesto por los estados con actividades extractivas como la actividad petrolera, la minería, la tala de madera, sea legal o ilegal, las carreteras que se quieren imponer, las represas que se quieren construir en estos espacios, no estamos aceptando, porque sabemos que esto... Les queda un minuto para concluir, por favor. Gracias. No queremos nosotros vernos afectados como otros pueblos de la Amazonía, como el caso del Brasil, como otros pueblos. Los Achuar mismo en el Perú, en la parte baja. Los que a nosotros nos hacen preocupar y hacer que nuestro territorio de manera autónoma podamos ejercer nuestro derecho para seguir haciendo un autogobierno territorial con miras a las generaciones que se nos vienen, no solo del One Piece, sino también del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Bryce Pérez y don Andrés Noningo y su compañera de trabajo por esta gran presentación. Sin más, vamos a pasar a la presentación del señor Anders Krog sobre cobertura forestal e integridad en el territorio tradicional de la nación One Piece. Anders Krog es asesor especial en Rainforest Foundation de Noruega y ha trabajado con temas de Amazonía y pueblos indígenas por más de 20 años. Y en el RFN o en el Rainforest de Noruega desde el 2004, enfocado en Perú y Colombia. Anders vivió con los pueblos indígenas Machés y Yine en Perú y ha publicado un libro que se ha vuelto famoso, que se llama Con el poder del jaguar, donde narra sus vivencias con los pueblos indígenas en la selva amazónica. Anders, el espacio virtual es suyo. Tienes 10 minutos. Thank you very much, Rosalba. I'll share my screen. Okay. Can you all see it? Perfecto. Great. Okay. So I'll talk a little bit about the ecological qualities of the territory, of the One Piece territory. Here we see the fantastic Amazon rainforest. It's the by far largest rainforest in the world, as we know. And it is also the richest ecosystem on the planet. There is no other ecosystem with a higher degree of biodiversity than in the Amazon rainforest. And in general, the further west you get in the Amazon, the richer it is. And here we can see the One Piece territory is located in the far western side of the Amazon. It's 1.35 million hectares. That's 13,500 square kilometers. It's equal to about a third the size of Switzerland. And this location is extremely important in terms of biodiversity. I will go a little bit further into that. As we see, 80% of the One Piece territory, that we see here in yellow,
is composed of the Amazon rainforest, lowland rainforest. About 20% is composed of the Andean highland rainforest. And the tropical Andes is considered to be the richest ecosystem in terms of biodiversity, not counting the size of the area. So it's got the highest concentration of biodiversity in the world. Tropical Andes, just an example, contains 13% of all the plant species in the world. And about half of these are endemic to the tropical Andes. That means that about half of these plants grow nowhere else. This means that just about 7% of all the plants species in the world grows nowhere else but in the tropical Andes. And the tropical Andes only covers less than 1% of the surface of the terrestrial world. The tropical Andes has more species of amphibians than any other ecosystem in the world, even without counting the size of the area. There are more amphibian species in the tropical Andes than in the entire Amazon rainforest, even though the Amazon is some 6 times larger. Here we see the One Piece territory again, and the Alliance for Zero Extinction and the BirdLife International both has identified almost the entire space of the One Piece territory has been identified as an extremely critical area for biodiversity conservation due to its extremely rich biodiversity and high endemic composition, meaning that a lot of the species that exist within the territory, One Piece territory, lives nowhere else. So all of this just makes the One Piece territory a critical hotspot area in the world for conservation efforts. And the One Piece people have done this in a very effective way, as we will see. 96% of the One Piece territory, of the entire territory, is covered with natural primary forest. And 4%, the other 4% is consists of rivers, lakes, agricultural areas, and forests in regeneration. But 96% of the territory consists of natural forest. If we look at another category, this is a very strict category to define an intact forest. This category defines a mature forest with no detected signs of human activities or fragmentation, and that is large enough to sustain all the native biological diversity. Okay, this is the most pristine tropical rainforest it is possible to find. And it has absolutely no human interference. And the One Piece territory is composed, 82% of the One Piece territory is composed of this kind of pristine forest. If we look at the history of deforestation and compare it to the national rates in Peru, we see that historically, the Peruvian Amazon has lost 8.3% of its forest, while the One Piece has only lost about 2%. That's just a quarter of the national rate. That's historically, throughout the history. If we look at the period 2001 to 2019, that's a 19-year period, we see that in the Peruvian Amazon, we lost almost 3% of the forest cover, while the One Piece territory only saw 0.7% loss over the same time. It's also a quarter of the national rate. Let's compare this to the forest loss on the national parks and natural protected areas in Peru.
we see that the One Piece people and the One Piece management of this area performs as well as, almost as well, it's virtually as well as the national parks and forest reserves in Peru. And this is in spite of the One Piece territory being located between two emerging hotspot deforestation areas. The yellow and red colors here indicate hotspot deforestation area, where deforestation is growing and is very persistent, and where there is a high migration of settlers and threats. To the north, it is in Ecuador. You have a road there on the Ecuador side, and you have illegal loggers entering, trying to enter One Piece territory to the north, and you have settlers deforesting. To the south, you have the headwaters of the Marañón River, highly populated area with many roads and quite a lot of deforestation pressure. And you can see that the One Piece territory resists these deforestation hotspots areas quite effectively. And this is even though the One Piece people have not received any legal recognition of this territory. So they protect this territory, and they have always protected this territory simply by executing their proper governance and their traditional management of the entire traditional area, which constitutes the One Piece territory. Thank you. Excelente, Anders. Gracias. ¿Podrías apagar tu pantalla, por favor? ¿O podemos? Bien, gracias. Como pueden ver con estas presentaciones, el pueblo One Piece se mantiene unido, tiene una visión conjunta con aspectos intergeneracionales, realizan una gobernanza propia que, como presentó Anders, ha hecho que ellos puedan conservar la integridad del ecosistema forestal en esa zona hasta en un 96%. Con esto como información, vamos a entrar ahora al panel de discusión y voy a introducir entonces a los panelistas en este segmento. Tenemos al señor Bryce Pérez, que como lo presenté antes, es presidente de la Nación One Piece, es reconocido líder en Perú y ha sido elegido democráticamente por los pobladores de la Nación One Piece como su legítimo presidente. En este panel nos encontramos también con la participación de don Lenín Bazán Villanueva. Lenín Bazán Villanueva es congresista por la región La Libertad, ubicada en el norte de Perú. Es abogado de profesión y tiene una participación activa de largo plazo con el movimiento de las rondas campesinas de su región. Desde abril 2020 preside la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos, Afroperuanos, Ambientes y Ecología del Congreso de la República del Perú. Con ello responde a las demandas de los pueblos indígenas originarios y afroperuanos. También nos acompaña en el panel la señora Ángela Acevedo Huertas, que es viceministra del Ministerio de Cultura de Perú. Ángela Huertas es abogada de profesión y tiene cerca de 20 años de experiencia en puestos de dirección y gestión pública. Y ha liderado el diseño e implementación de instrumentos normativos y de gestión sobre derechos de pueblos indígenas originarios. Ella se ha desempeñado como directora de la Dirección de Consulta Previa y como directora general de Derechos de los Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, y desde 2019 se desempeña como viceministra de Interculturalidad en el Ministerio de Cultura. Y también nos acompaña en este panel el señor Gabriel Quijandría Acosta, ministro del Ambiente de Perú.
Don Gabriel es máster en Administración de Recursos Naturales del INCAE Business School en Costa Rica y licenciado en Sociología por la Universidad de la República en Uruguay. Él ha ocupado cargos como presidente del como copresidente del Fondo Verde del Clima, es representante en Perú de The Nature Conservancy y es jefe del Departamento Técnico de Profonampe, ha sido jefe. Y ha ocupado también el cargo de viceministro de Desarrollo Estratégico de Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente en 2 ocasiones y actualmente es el ministro de Ambiente del Perú. Con este panel tan diverso, desde congresistas hasta ministros y presidentes de una nación, vamos a entrar al panel de discusión. Y para ello tenemos 2 preguntas. Cada participante en el panel va a tener 5 minutos para responder a estas 2 preguntas. Conociendo la primera sección de lo que hace la Nación One Piece para conservar la integridad de su territorio, nos preguntamos, ¿de qué manera el Perú debe reconocer la gobernanza autónoma y la gestión territorial de los pueblos indígenas, tanto por su importancia local como por sus aportes a los compromisos climáticos del país? Y una segunda pregunta es, ¿cómo debería el Perú incorporar la gobernanza y la gestión territorial de los pueblos indígenas en la estrategia climática del país y en las contribuciones determinadas o las conocidas NDCs? Con ello, le doy la palabra al señor Bryce Pérez. De nuevo, Bryce, tiene 5 minutos y le voy a avisar cuando le resta 1 minuto. El espacio virtual es suyo. Muchas gracias, Rosalba. Yo tengo que responder las 2 preguntas, ¿verdad? Sí, por favor. Okay. Yo creo que el Perú debe reconocer la gobernanza autónoma y la gestión territorial de los pueblos indígenas, en este caso de los One Piece, reconociendo la personalidad jurídica de los pueblos indígenas. Este está en la Comisión de Pueblos, la que tengo entendido que está aprobado un dictamen y que el Pleno debe aprobar. Esta es una forma de reconocer la gobernanza autónoma y al mismo tiempo hacer un reconocimiento de su territorio integral como pueblo, lo que no está hecho en el Perú. En el Perú solo se reconoce a las comunidades nativas y no se reconoce el territorio integral de los pueblos. Un título global que reconozca a los pueblos indígenas, en este caso a la Nación One Piece, porque desde allí estamos trabajando en estos aportes ante los compromisos climáticos del país. En segundo lugar, ¿cómo es que el Perú debe incorporar la gobernanza y la gestión territorial de los pueblos indígenas en la estrategia climática? No queremos que nos sigan imponiendo para crear áreas naturales protegidas en territorio One Piece, como se quiere hacer con la cordillera del Capanquiás, categorizando en área natural protegida. Tenemos 2 áreas naturales protegidas encima del territorio One Piece y no queremos que se sigan creando más áreas naturales protegidas. Después, no queremos que el Estado peruano nos sigan imponiendo actividades extractivas, como presencia de actividad petrolera, tala ilegal, minería ilegal, no legal, otras actividades extractivas en territorio One Piece, porque sabemos que esto no contribuye al trabajo que estamos haciendo como Nación One Piece, cuidando la naturaleza, cuidando esta naturaleza, fuente de vida para nosotros y para la humanidad. Nosotros hemos hecho un estudio sobre carbono, esto lo hemos presentado en la COP25 en Madrid. Hemos definido que mientras el Perú en 10 años quiere reducir 89 millones de toneladas de carbono, nosotros en un solo año este territorio contribuye con reducir 100 millones de toneladas de carbono en un solo año. Y eso lo hemos venido haciendo desde ayer, hemos venido haciendo desde hace miles de años.
una contribución hacia el mundo frente al problema de cambio climático, donde no recibimos ni un sol. Por eso es lo que planteamos. En el NDC, el Perú tiene que avalarnos a este gran aporte frente a la crisis climática, creando un fondo fideicomiso para la nación Wapis. Nosotros seguiremos contribuyendo frente a esta crisis climática para que no haya deforestación en nuestro territorio. Pero también hay que mirar los otros territorios de otros pueblos indígenas que contribuyen también de manera silenciosa. Por eso es que estamos planteando eso. Y yo quiero mirar ahí mis apuntes, creo que me quedan poquísimos minutos, pero quiero, por favor, irte, Rosalba, porque no solamente puede uno tener en la cabeza todo. El GTA ha demostrado todo lo que he dicho y queremos que este aporte gigantesco al mundo y al Perú no puede seguir siendo gratuito. Eso ya le he dicho, queremos que se consiga un fondo fideicomiso. Anunciamos que el GTA difundirá sus estrategias en detalle del aporte al EDC a través de un libro de 88 páginas en español e inglés llamado Estrategia de Inversión Climática de la Nación Wapis, elaborado en base a estudios de campo en territorio Wapis sobre la dinámica de carbono, ríos voladores y transición a energías limpias. Estamos en ese trabajo silenciosamente para aportar a la humanidad en el marco del ejercicio de nuestro derecho de autonomía y libre determinación. Con eso no estamos diciendo que queremos ser otro Estado. Queremos ser una nación originaria dentro de un Estado plurinacional, que debe ser Perú, que nos reconozcan nuestro derecho de autonomía para seguir aportando en la conservación de nuestro territorio, de la naturaleza, que es importante para la humanidad, para el mundo, porque estamos en una crisis. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, don Bryce Pérez, presidente de la Nación Wapis. Con esto quisiera invitar al señor Lenín Bazán. ¿Está presente don Lenín Bazán? Para que haga su intervención. Don Lenín, las dos preguntas son las siguientes. ¿De qué manera el Perú debe reconocer la gobernanza autónoma y la gestión territorial de los pueblos indígenas, tanto por su importancia local como por sus aportes a los compromisos climáticos del Perú? ¿Y cómo debería el Perú incorporar la gobernanza y la gestión territorial de los pueblos indígenas en la estrategia climática nacional y en las contribuciones determinadas, los NDCs del Perú? Tiene 5 minutos para darnos su respuesta. Gracias. Sí, muchas gracias. Para saludar formalmente al ministro del Ambiente de Noruega, también a nuestro ministro del Ambiente del Perú, al Ministerio de Cultura, y en especial a nuestros hermanos y hermanas del gobierno autónomo Wapis. De manera muy concreta, ¿cómo logramos de que el Perú reconozca la gobernanza autónoma y la gestión territorial de los pueblos indígenas? En nuestro país, el artículo 189 de la Constitución Política del Perú nos dice de que nuestro Estado peruano está conformado o estructurado por 3 niveles de gobierno: gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Cómo vamos a garantizar esta autonomía? ¿Cómo vamos a garantizar esta gobernanza dentro de nuestro territorio? Nosotros consideramos que tenemos que tener una nueva constitución, y en esa nueva constitución tenemos que agregar a estos 3 niveles de gobierno el gobierno territorial indígena. Esa sería la demostración decisiva de que el Estado peruano reconoce, garantiza y desarrolla los derechos y la libre determinación de los pueblos indígenas como los hermanos Wapis, así como otras naciones o pueblos ya lo vienen haciendo en la Amazonía, como son los Achuar, Candoshi, Chapra, Xagüi, Aguajún, entre otros. Nosotros desde la Comisión de Pueblos, y lo digo en calidad de presidente de la Comisión de Pueblos, acabamos de aprobar por mayoría un dictamen del proyecto de ley 6699, que es una autoría consensuada con los pueblos indígenas y originarios, en donde, por ejemplo, estamos derogando el decreto legislativo
que decía en nuestro país que es el Estado quien decide quién es o no pueblo indígena. Ahora estamos diciendo, en base al principio de autoidentificación, que son los pueblos a través de la creación de un registro público en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos del Perú, donde se van a poder inscribir ellos, de acuerdo a su decisión, qué tipo de pueblos son, nacionalidades, naciones, comunidades nativas o comunidades campesinas o rondas campesinas. Entonces, esto dentro del marco legal internacional, como es el Convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo debería el Perú incorporar la gobernanza y la gestión territorial en la estrategia climática nacional? Nosotros creemos que la principal medida de mitigación comprometida por el Estado peruano es la asignación de derechos de tierras no categorizadas de la Amazonía. Sin embargo, ello es insuficiente si no viene acompañada de otras medidas que fortalezcan la gobernanza y la gestión territorial, como es, por ejemplo, el reconocimiento de la jurisdicción especial de los pueblos indígenas y la construcción de una institucionalidad ambiental que garantice este derecho, tal como ya lo han establecido sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso de Taramaca versus Surinam. También necesitamos medidas como el financiamiento para el cumplimiento de los planes de vida de los pueblos indígenas. Hoy en pandemia, el ministro de Salud nos ha dicho que no hay presupuesto para atender la pandemia en los pueblos indígenas y originarios de la Amazonía, por ejemplo. Tercero, medidas que contribuyan a reducir la pobreza, generar empleo y acceso a los servicios básicos de los territorios indígenas como luz o agua, bajo un enfoque intercultural que no está desarrollado y que nuestros pueblos en la Amazonía, por ejemplo, en la zona andina donde hay pueblos indígenas, estamos hablando pues de que hay una gran insuficiencia, insatisfacción de la prestación de servicios básicos. La verdad es lamentable, es lamentable. Y otra medida es, o tareas Un minuto para concluir. Sí, gracias. Y las otras medidas que tenemos que erradicar y que hoy está costando la vida de nuestros defensores ambientales, de nuestros líderes comunales, como sucedió el 21 de febrero pasado en Ucayali, San Martín y Amazonas, es la tala ilegal y a sus socios, la minería ilegal y el sembrío de coca para el narcotráfico. Imagínense que ahora mismo en la Amazonía de nuestro país se están haciendo aeropuertos para que aterricen avionetas que van a sacar la cocaína hacia el extranjero, y el Estado peruano no tiene ningún tipo de control al respecto. Por eso creemos que es importante erradicar estos males, así como la titulación de las tierras comunales para dar seguridad jurídica a los pueblos y a las comunidades campesinas nativas, algo que hasta ahora en el Perú no es una política de Estado. Los gobiernos regionales están a cargo de la titulación, pero no tienen creadas esas áreas de titulación. Solamente crean áreas para titular parcelas o propiedades privadas, pero no propiedades particulares, propiedades comunales. Y finalmente, que los pueblos tengan un rol fundamental productivo de vigilancia y de la producción forestal. Muchas gracias. Muchas gracias, Lenín. Gracias por sus aportaciones. Ahora quisiera darle la bienvenida a doña Ángela María Acevedo Huertas, viceministra del Ministerio de Cultura de Perú. Ángela, ¿necesita que le repita las preguntas o ya las tiene listas? Perfecto, adelante. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo cordial a Bryce y a toda la nación One Piece, al ministro de Ambiente y al congresista Lenín. Es un tema grande y hay varios temas para discutir, así que voy a tratar de ser lo más concisa posible. Y primero, y quiero resaltar algunos puntos. Lo primero es que en el Perú tenemos 55 pueblos. Según las cifras del último censo, en donde se logró incorporar la pregunta de autoidentificación, estamos hablando que más o menos 26% de la población se autoidentifica indígena.
¿no? Indígena amazónica e indígena andina, ¿no? En la Amazonía estamos hablando de casi 50 pueblos indígenas, ¿no? Diferentes en diferentes partes del mundo. ¿No? En los Wampis, en la zona Wampis, que ha presentado Bryce también, estamos hablando que hay alrededor de 87 localidades que son indígenas y casi 1.500 personas que se han autoidentificado en esa zona, ¿no? Cuando se nos pregunta, y la pregunta del panel es, ¿de qué manera el Perú reconoce la gobernanza autónoma y la gestión territorial? Tenemos que partir de que en el Perú se reconoce el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, que está en el marco del Convenio 169 y que el propio Tribunal Constitucional peruano ha definido que es la autodeterminación. Y la define como el derecho de determinar libremente el ejercicio de sus derechos colectivos, educación, salud, sus prioridades de desarrollo, pero en el marco y en el respeto también de los derechos de los terceros, en el marco del respeto de los derechos fundamentales de todos los peruanos y peruanas, ¿no? Es a partir de este derecho de autodeterminación que se jala el tema de la gobernanza, ¿no? Que es parte, es incluido en este. Y es a partir de esta gobernanza y este derecho de autodeterminación que los pueblos indígenas mismos se han organizado a lo largo de estos años, ¿no? Se han organizado, por ejemplo, en la Organización Nacional AIDESEP, ¿no? Que agrupa a 9 regionales y a más de 3.000 comunidades nativas, si mal no recuerdo, pueden ser más, que es parte de su derecho de cómo se organizan. Incluye a todos los pueblos indígenas amazónicos. Es parte de ese derecho de autodeterminación que también se tiene en el país iniciativas de los diferentes pueblos indígenas de cómo organizarse. En Selva Central, por ejemplo, se discutía la posibilidad de la creación de distritos indígenas, porque es una zona mayoritariamente indígena, ¿no? Pero también tenemos que a partir de esos derechos es que los pueblos indígenas también participan en el gobierno nacional, en el gobierno regional o en los gobiernos locales. Solo en la zona de Amazonas, en el departamento de Amazonas, en la provincia de Condorcanqui, tenemos a un alcalde indígena de la provincia, alcaldes distritales indígenas, a funcionarios, al presidente, al jefe de la red de educación, al jefe de la red de salud, que son indígenas, que participan también del gobierno. Entonces, a lo que quiero llegar con lo que acabo de mencionar, es que la pregunta que tendríamos que hacer es qué aspectos nos falta para reconocer como Estado y fortalecer el derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿no? ¿Qué ajustes son necesarios? ¿Y qué se necesita fortalecer en este marco del Estado-Nación que tenemos, que es la legislación nacional que tenemos y la Constitución que tenemos? Un punto que decía el congresista Lenin es verdad. Si queremos hablar de incorporar como otro eje, como otro nivel de gobierno, tendríamos que hacer una reforma constitucional, porque ahorita no lo tiene, no está. Un minuto, Ángela María. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo hacemos que a partir de las experiencias y las demandas de los pueblos indígenas lleguemos a una nueva propuesta, ¿no? En donde se puedan incluir las nuevas propuestas que tienen los pueblos indígenas desde sus diferentes miradas? Pero eso solo se va a lograr en consenso, discutiendo de manera con todos los actores, no solo indígenas, sino con la nación en completo, porque es una mirada hacia el futuro. Nosotros como gobierno, como funcionarios, somos muy conscientes que los pueblos indígenas, tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas que se tiene que solucionar, pero para eso está un debate que se debe hacer tanto con el marco legal vigente y también ver qué propuestas se pueden desarrollar. Muchísimas gracias. Perfecto. En tiempo preciso. Muchísimas gracias, Ángela María, perdón, viceministra de Cultura de Perú. Y con esto damos la bienvenida a don Gabriel Quijandría, que es el ministro de Ambiente de Perú, con las mismas preguntas. Y después de su sesión vamos a iniciar con las preguntas y respuestas. 5 minutos, don Gabriel. Muchas gracias, Rosalba. Buenos días, buenas tardes a quienes nos siguen desde Europa. Un saludo muy especial a los APUs que nos acompañan, que nos han hecho esta presentación
tan interesante sobre esta iniciativa llevada adelante por el pueblo One Piece, una iniciativa importante en términos de la generación de beneficios globales, como nos explicaba el Apu Bryce, en términos de aportar a la solución del gran problema de cambio climático. Algo que nosotros desde el Ministerio del Ambiente entendemos que está en la línea de esto que siempre decimos. La acción climática o la acción de reducción de las emisiones de gas de efecto invernadero siempre ocurre en el campo, no ocurre en la oficina de alguna entidad pública. Nosotros simplemente damos la señal, generamos el marco de políticas para que esto se lleve a cabo. Y es a través de una serie de políticas que vienen desde el Estado, pero también de decisiones que vienen de las personas, de las comunidades, de las empresas, que estas reducciones o esta reducción de las emisiones o del nivel de vulnerabilidad frente al cambio climático ocurren en la realidad. Y estamos de acuerdo en que estas tienen que ser reconocidas, tienen que llegar a generar un beneficio para quienes las generan. Y tendríamos total apertura para discutir, por ejemplo, este estudio que han mencionado sobre la capacidad de fijación de carbono que tiene el territorio de la nación One Piece. Nos encantaría poder mirar ese documento, discutirlo y ver cuáles son las opciones para poder generar un reconocimiento a esa función, a ese servicio que está brindando, ese servicio global que está brindando este territorio. Como les digo, estamos totalmente abiertos a esa discusión. Lo mismo entrar a una discusión para ver, o sea, cómo esta zonificación específica desarrollada por la nación One Piece puede conversar o debe ser puesta en discusión junto con los instrumentos que existen desde el gobierno nacional de zonificación ecológica económica, ¿no? o desde los gobiernos regionales, y ver, a ver, dónde están las posibilidades de trabajar de manera coordinada, de manera articulada, de manera complementaria, entre la labor que se hace desde el ámbito local, desde el ámbito de la gestión directa del territorio que ejerce la nación One Piece, con la labor que el Estado sigue teniendo desde sus diferentes niveles de gobierno de articulación del territorio. Y cómo buscamos incorporar la mayor cantidad de información surgida de la experiencia local en estos procesos. Porque hay que reconocer que muchas veces los procesos de zonificación que se llevan adelante desde el Estado, a veces ocurren a una escala demasiado grande, ¿no? a una escala con no suficiente nivel de detalle, y se pierde parte de la discusión. Creo que es importante también reconocer que en el país se han dado una serie de pasos en términos de cerrar esta brecha o esta deuda histórica que señalaba la viceministra Acevedo, que tiene que ver con el avance en los procesos de titulación, varias, por ejemplo, la instalación en los temas específicos de cambio climático, la instalación de la plataforma indígena como parte de la institucionalidad para impulsar la agenda de acción ambiental en el marco de la ley marco de cambio climático que se aprobó en el año 2018, que es un espacio a través del cual los pueblos originarios pueden llevar sus preocupaciones, pero también sus propuestas respecto a la política y a las acciones que se van a llevar en el país respecto en respuesta frente al cambio climático. Entonces, creo que hay que construir sobre lo que hay y claramente entender, como lo señaló también Ángela y como lo señaló también el congresista Bazán, la necesidad de identificar que ir más allá, ir hacia una propuesta de reconocimiento territorial implica una discusión constitucional que, bueno, obviamente no va a ocurrir en este momento, habrá que plantearla pues a la siguiente administración o en el siguiente periodo de gobierno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo pediría un aplauso
virtual para todos ustedes. Con esto quisiéramos entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Yo veo que el Q&A ha estado muy activo. Veo algunos comentarios de la señora Mariana Estrada de la FAO, que dice: gracias por compartir los mapas, es muy interesante la sesión. También lo secunda don Gustavo Suárez de Freitas. Felicitaciones Bryce y Andrés por la presentación y sobre todo por la iniciativa tan importante. Y hay una pregunta de Avesita Chichón que dice: ¿cuáles son las principales barreras para alcanzar los derechos colectivos de los Wampis en particular y de los pueblos indígenas en general en Perú? ¿Y qué pasos debe llevar a cabo la nación Wampis o necesita tomar para alcanzar la seguridad en la tenencia de la tierra? Yo sugiero que nuestros panelistas pongan sus videos y si alguno de ustedes quiere contestar a esta pregunta, pues me hacen saber. Creo que Bryce podría iniciar. ¿Está Bryce en el...? Bien. Mientras esperamos que Bryce haga sintonía con nuestras sintonías virtuales, tenemos aquí una persona que es anónima, pero que dice: ¿qué recomendaciones podría dar el pueblo Wampis a otros pueblos para garantizar la protección de sus bosques? Por ejemplo, a los pueblos que bordean su territorio. ¿Cuáles crees que son las claves de su éxito en proteger su territorio? Señores de la nación Wampis, por favor, adelante. Bryce, tienen el micrófono apagado. Bien, parece que no nos están escuchando, entonces vamos a pasar con una pregunta al señor ministro de Ambiente, don Gabriel Quijandría, y nos preguntan: ¿cómo se puede integrar el sistema de zonificación? ¿Cómo se puede incorporar el sistema de zonificación Wampis al Sistema Nacional de Zonificación Económica y Ecológica? Básicamente eso lo señalé en mi participación anterior a través de un trabajo técnico. O sea, podemos sentar a nuestros técnicos con el equipo de la Nación Wampis a ver dónde están las posibilidades y dónde están también los conflictos que puedan haber entre las categorizaciones para zonificar y probar, por ejemplo, o sea, no sé, podríamos plantear la posibilidad de un piloto de trabajo en el ámbito de la nación Wampis, en el ámbito territorial de la nación Wampis, para ver cómo empatan las dos lógicas de zonificación. Nosotros estaríamos encantados. Perfecto, así es que hay una invitación de seguir en la mesa de trabajo. Bryce, ¿me están escuchando? Porque hay varias preguntas para ustedes. Hemos perdido la señal con don Bryce. Alba, parece que estoy un poco mal de conexión. Sí, básicamente están preguntándoles a ustedes cuáles son los pasos para lograr que esta gobernanza autónoma y la seguridad de la tierra de la nación Wampis se logre. ¿Qué pasos hay que dar? Y la otra pregunta es: ¿qué consejos dan ustedes a otros pueblos de cómo han logrado ustedes defender su territorio? Gracias. Gracias, Rosalba. Espero que me estén escuchando. Era el ministro Quijandría por su apertura. Bueno, agradecer mucho, ministro Quijandría. Nosotros estaremos dispuestos para coordinar con usted. Y en segundo lugar, yo quiero responder a las preguntas. ¿Cuáles son los pasos que hemos dado para lograr esta importante
logro es que es la unidad de todos los líderes de un pueblo, recomendaría, y hacer un trabajo, lo que hemos hecho nosotros, la autodemarcación, el autolideramiento, el autorreconocimiento y la autoproclamación dentro del ejercicio de nuestro derecho de autonomía y libre determinación reconocida en el derecho internacional. La viceministra Acevedo ha dicho que hay reconocimientos en el convenio 169, pero si nosotros, los pueblos indígenas, no ejercemos ese derecho, estará en el papel indígenas del Perú. Empezó para demostrar al Estado peruano que sí estamos contribuyendo para que se cumplan esos compromisos internacionales que se ha comprometido el Estado del Perú. ¿Cuáles son las claves? Vuelvo a repetir, las claves es la unidad entre los pueblos, es el trabajo conjunto que hay que hacer con los jóvenes, mujeres y hombres en la nación guampí. Trabajamos todos en formación de líderes Sharia, que ellas también contribuyen en este proceso. Estos trabajos que estamos haciendo van, ¿cuál es el territorio? El mapa del Perú, sino el mapa de la nación Guampís. Esas son las claves con las que hemos podido lograr este pequeño éxito. Ángela, no sé si querías hacer como una réplica o no entendiste bien el... No escuché. Bien. Y creo que además, lo que poco que he podido escuchar de Bryce, no, creo que estamos en la misma línea, pero no he escuchado bien y me parecería un poco irresponsable. O sea, quizás sí, perdóname, Rosalba, quizás creo que por lo poco que he podido escuchar de Bryce es, efectivamente, el convenio lo reconoce, hay el derecho de autodeterminación, que a partir de ahí se ve el tema de gobernanza territorial, y los pueblos indígenas van definiéndola de acuerdo a sus características y su cultura, ¿no? Y eso es lo que hay que discutir, no solo no solo lo que ha avanzado el pueblo Guampí, sino también tenemos distintos pueblos en el caso peruano que tienen una posición o una forma de entenderlo de manera distinta. Al final, eso es lo que hay que discutir. ¿Cómo sería la mirada? ¿Cuál sería el modelo? ¿O son modelos distintos? ¿Y cómo se incorporan en los marcos normativos existentes? Y lo cierto es que hay necesidad de modificaciones de marcos normativos para muchas de las cosas que se están proponiendo. Que era un poco lo que planteaba el congresista Lenín Bazán. Con el tema de la Constitución, efectivamente. Claro. En la sesión de preguntas ha estado muy activo el Q&A y hay una intervención de la señora Marilyn Cohen de Amazon Conservation y dice: en la plenaria escuchamos que la mayoría del financiamiento multi y bilateral no llega a las comunidades locales. ¿Cómo es que el Estado peruano puede asegurar que en sus proyectos con estas instituciones ese financiamiento llegue a los pueblos indígenas como la nación Guampís? Creo que esta es una pregunta para la gente de los ministerios y sobre todo para el señor ministro don Gabriel Quijandría. Y luego hay una pregunta de doña Laura Vargas de la Iniciativa Interreligiosa de Perú, que felicita por la sesión, pero a la vez dice: ¿cómo se puede avanzar en instalar una mesa de trabajo intersectorial para discutir y avanzar estas propuestas? Entonces yo pensaría que le damos la palabra a don Gabriel Quijandría primero, si está listo, y luego quizás Ángela puede intervenir. Adelante. A ver, hemos visto esta situación y en respuesta a ello nosotros, por ejemplo, en todas las intervenciones que se están llevando adelante con apoyo de cooperación internacional, cuando incluyen territorios de pueblos originarios, nosotros incluimos representantes de organizaciones indígenas en los consejos directivos, en los comités técnicos que acompañan la implementación de estos proyectos, para poder asegurarnos que la mayor
cantidad posible de recursos llegue a las zonas, al campo, realmente, ¿no? Que finalmente es donde ocurre la acción climática, digamos. Por ejemplo, hemos visto también con mucho agrado y hemos acompañado el proceso vinculado a este proyecto de MDE Sahueto, ¿no? En el cual las organizaciones nacionales representativas de los pueblos originarios tienen control directo de los recursos y control directo sobre las decisiones de asignación de esos recursos en comunidades específicas. Ahí nosotros no participamos, nosotros somos observadores del proceso porque acompañamos desde nuestra labor de asegurar que, por ejemplo, el MDE Sahueto que genera los expedientes, después pueda lograr que estos expedientes se conviertan en titulación efectiva de tierra, ¿no? Pero, o sea, hay estos mecanismos, se puede revisar para ver cómo mejorarlos para que lleguen hasta el campo mismo, pero no es que no existan. Muchas gracias. Sí, Gracias. A ver, Ángela, adelante. Sí, no, lo que ha dicho el ministro efectivamente es cómo se están manejando muchos de los proyectos y se trabaja directamente con las comunidades y en algunos casos son manejados directamente por las organizaciones, pero sobre la respuesta de Laura, sobre un espacio de coordinación, discusión, nosotros como Ejecutivo estamos planteando la creación de una comisión multisectorial permanente con más de 10 sectores del Ejecutivo y con las organizaciones indígenas de carácter nacional para que se discutan varios de los temas que están pendientes, ¿no? Esperamos que ya en las siguientes semanas salga la norma, se instalará y ahí es donde se tiene que trabajar la agenda, que es una agenda larga y que los pueblos indígenas la tienen, la han dicho, y tenemos que ver cuál sería la ruta para los siguientes años. Bueno, y seguimos con más preguntas. Y hay una pregunta de doña Julia Urranaga que dice, ¿cuál es el apoyo que más se necesita en este momento en el pueblo One Piece para seguir adelante y para ampliar su trabajo, tanto de parte de autoridades y del Estado como de la cooperación y de las ONGs? ¿Cuál es ese apoyo que se necesita urgentemente? Gracias. Quiero recordar al ministro Quijandría y a la viceministra que hoy estamos en problemas con tráfico y comercio ilegal de madera topa. Ahí necesitamos presencia del Estado. Lo hemos dicho en la reunión de la PCM en Lima, lo vuelvo a decir a ustedes, ministro de Ambiente y a la viceministra de Cultura, porque nos sentimos abandonados. Vemos como que el Estado no tiene capacidad para controlar el territorio nacional. Andrés dijo en Lima, hay capacidad de controlar, si no pueden avísennos, para poder hacer un control nosotros. Les vuelvo a llamar para decirles, hay muchos madereros ilegales de Ecuador que están invadiendo territorio del Perú, en este caso territorio One Piece. Nosotros estamos solos luchando frente a esto. Tenemos amenazas graves frente a esto. Entonces yo creo que ahí tienen que ver algo. Ahí necesitamos ayuda del Estado. Allí. La cooperación internacional, como nos está apoyando, queremos que nos sigan apoyando. Esta ayuda que viene del gobierno de Noruega, que apoya también al Perú, con fondos para la Amazonía. Estos mismos fondos también pequeños llegan para la nación One Piece para poder conservar esta naturaleza. Queremos que nos sigan apoyando. Queremos que nos siga apoyando el gobierno de Noruega a través del INVIA también. Y para las autoridades locales, necesitamos presencia también de ellos, porque los alcaldes no han dicho nada hasta ahora, solo el alcalde provincial. Hay un serio problema. Nosotros tenemos 18 y 19 de este mes una reunión de emergencia, porque están pasando más de 20 botes diarios por el río Santiago llevando madera. El ARA no ha dicho nada hasta ahora. El CERFOR no ha dicho nada. El FEMA tampoco. ¿Es la reactivación económica que está haciendo así, que destruye la naturaleza? No creo. Tenemos que mirar en eso. Que la plata no puede destruir nuestro hogar, nuestra casa. Señor ministro,
quisiéramos que se haga algo para poder hacer presencia en la frontera, donde necesitamos también la presencia de relaciones exteriores para hacer algo. El Ministerio de Cultura tiene que estar presente allí. Yo les hago una invitación para venir a conocer el territorio de los Huampis, que también es el Perú. Muchísimas gracias, espero haber respondido. Gracias. Bueno, creo que está haciendo un llamado al diálogo, a que haya continuación de la cooperación internacional y a que hayan sinergias de coordinación. Y creo que todos están en sintonía en esto de ese diálogo. Tenemos otra pregunta y es también desde el Thomas Johansen del Rainforest de Noruega. Dice, ¿cómo consideran que los gobiernos autónomos de pueblos indígenas y las autoridades locales, con sus gobiernos municipales, autoridades de educación, órganos de manejo forestal, ambiental y otros, deben coordinar para mitigar el cambio climático? O sea, ¿cómo se aunan esfuerzos para que todas estas entidades locales logren mitigar ese cambio climático? Yo pienso que está abierta para cualquiera de ustedes, señor ministro o señora viceministra. Don Gabriel, adelante. A ver, básicamente como se está llevando a cabo en todo el ámbito nacional, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, en todo el proceso de impulso de la acción climática, estamos trabajando con todas los stakeholders, como se llaman en inglés, ¿no? Con todas las partes interesadas en ver cómo definimos un plan de trabajo, un plan de acción concertado, que lo que busque sea básicamente, en el caso concreto de los territorios, ver cómo impulsar un modelo de desarrollo, más allá de una discusión sobre acción climática, sobre reducción de emisiones o lo que sea. O sea, lo que hay que tener claro es, bueno, a ver, ¿cuál es el modelo de desarrollo que vamos a promover para este territorio en específico? Y cómo nos vamos a organizar como sociedad, ¿no? Desde los diferentes estamentos que están conformados por esta sociedad para ir avanzando en este sentido. Me gustó mucho, por ejemplo, esta lógica que está detrás de la presentación que se hizo sobre el tema de los bosques, ¿no? Y cómo los bosques son un activo que tienen que ser puesto al mismo tiempo que, o en la misma categoría de importancia que los recursos que puede poner, por ejemplo, un alcalde o que puede poner el Estado, ¿no? O que puede poner incluso pues, los cooperantes globales, ¿no? Creo que por ahí podemos ir viendo la construcción de algo más equitativo, ¿no? Y más de tipo sociedad y no en una lógica de beneficiario, ¿no? Ángela, no sé si tenía algo que decir, ¿no? Hay otra pregunta aquí que dice, ¿cuál es el papel del sector privado o de las compañías en respetar y apoyar a los pueblos, los derechos de los pueblos indígenas y de sus tierras en el Perú? ¿Existe una forma sostenible de ellos de invertir en sus territorios? ¿Cuál es el rol del sector privado y cómo podría hacerse una intervención del sector privado que sea responsable y respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas? ¿Hay alguno de ustedes que tiene algo que agregar? Para animarles a la intervención, en cualquier conferencia se habla de la importancia de involucrar al sector privado, de que inviertan, de que sean parte de ese modelo de desarrollo que se va a impulsar. Pero ¿cómo tiene que ser esa intervención? Quizás para dar algunos comentarios. En general, cualquier modelo de intervención del desarrollo, a cualquier población, pero en especial para los pueblos indígenas, tiene que ser con participación de los pueblos indígenas, ¿no? En coordinación, en discusión, en diálogo con los actores que están en el territorio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de... por eso es tan importante, y el llamado de Bryce es clave, si queremos frenar, por ejemplo, actividades ilegales,
como lo que decía del tema forestal, la tala o la minería ilegal, tenemos que trabajar de manera coordinada y articulada, ya sea con las comunidades que están en la zona, pero también desde el Estado y sus diferentes niveles de gobierno, ¿no? Para combatir las actividades ilegales. Si solo lo hacemos desde un lado, no lo vamos a lograr, ¿no? Es una mirada conjunta, participativa, para frenar esta situación que en el país tenemos varios problemas de este tipo, ¿no? Y que necesitamos tanto para que den resultados concretos, no solo puede venir una intervención desde Lima, no de erradicación, sino tienes que trabajar con las comunidades de la zona para proponer otros mecanismos, otras alternativas, y para que sea una vigilancia completa, articulada, en donde sí haya un combate contra las actividades ilegales. En general, por eso también, si hablamos de actividades ilegales, sino hablamos de mecanismos de desarrollo, participación de privados, que privados no solo son empresas, o sea, por ejemplo, las ONGs también lo entenderíamos como privados, todo se entiende en una reunión y una relación de bilateralidad, de coordinación, para llegar a los acuerdos correspondientes, ¿no? Excelente, Sí, para, Ángela, gracias por su intervención. Voy a escoger una última pregunta y luego hacemos el cierre. No sé si don Gabriel quería decir algo al respecto. y complementar algo de lo que comentaba Ángela, y entrar un poco a la discusión de algo que se planteó también en la presentación sobre el tema de las áreas protegidas, ¿no? O sea, yo creo que necesitamos trabajar muy de cerca, con la organización One Piece para ver este tema de las áreas protegidas. Y tienen la garantía de que nada se va a mover en términos de categorización si es que no hay un acuerdo con ustedes. El establecimiento de las zonas reservadas que existen en este momento se hizo a pedido de los pueblos originarios en su momento. Si ahora se ha cambiado de opinión, nos sentamos y revisamos esos temas. Pero, a ver, no es una tradición del Ministerio del Ambiente ni del Servicio de Áreas Protegidas de imponer cosas o de generar expropiaciones de territorios a partir de la creación de áreas protegidas. Más bien el modelo está migrando hacia la generación de encadenamientos positivos, vinculados, por ejemplo, a actividades productivas que ocurren en áreas protegidas, que permiten que las comunidades accedan a beneficios y que las áreas protegidas no sean vistas como una traba al desarrollo, sino más bien como un socio para el desarrollo. Es el caso de lo que se está desarrollando en Pacaya Samiria y en varias áreas protegidas del Sistema Nacional que podemos discutir para ver qué posibilidad hay de replicar algo así en estos territorios. Perfecto. Tienes 30 segundos, Bryce, para dar tus últimas intervención y tenemos que cerrar la sesión. Entonces me quedan a mí 30 segundos para cerrar. Adelante. Gracias. Solo quiero recordar que en Corpi estamos trabajando para que 9 pueblos indígenas u originarios también son parte de naciones de gobiernos autónomos. Está la nación Xavi, la nación Chapra, la nación Achuar, Quichua y los demás. No solo es la nación One Piece. Eso tiene que conocer el ministro Quijandría y la viceministra. Tenemos un plan común de futuro, el que estamos construyendo, porque cada vez que nos vamos a los eventos, cuando nos preguntan qué queremos, los indígenas no tenemos ni qué presentar. Ese plan común, al que se le llama plan de desarrollo, en otras palabras, nosotros le llamamos plan de vida o plan común de futuro, que estamos construyendo para poder compartir con el Estado del Perú, para que se sepa cómo quiere desarrollarse la educación dentro de la nación One Piece con un sistema de educación propia, recogiendo conocimientos tradicionales y todos los demás. Un sistema de agricultura propia, salud intercultural. Por eso es que nosotros hemos declarado nuestro bosque como hospital natural para la humanidad frente a la pandemia. Muchísimas gracias por habernos escuchado y muy buenas tardes. Bueno, con estas palabras cerramos nuestra sesión y creo dejarles como mensaje 2 números. Un 96% de la integridad del territorio de la nación One Piece se conserva y solo un 2% de las inversiones climáticas están llegando a los pueblos como la nación One Piece. Entonces algo no está funcionando. El sistema más efectivo para conservación no se está capitalizando, no se le está dando los incentivos que requiere.
Con esto quisiera agradecerles a todos los panelistas que han estado con nosotros, Ángela María, don Gabriel Quijandría, Bryce Pérez y Andrés Noningo, don Lenín Bazán, Anders Krog. Muchísimas gracias por sus presentaciones y a todos nuestros participantes en el evento. Ha sido un placer estar con ustedes y muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde y un buen día en Perú.